En este video vamos a hacer una introducción a la inversión en acciones. La inversión en acciones se puede realizar en mercados primarios, que se conocen como ofertas públicas iniciales, y es quizás una de las mejores formas de comprar las acciones cuando la compañía hace una nueva emisión. Puede ser una compañía startup que está comenzando o puede ser una compañía pequeña, mediana o grande de historial de muchos años que ha hecho una nueva emisión de acciones. Estas inversiones se conocen en un mercado de oferta pública inicial y son una buena opción cuando esta compañía hace parte de una industria creciente. Por otro lado, el mercado secundario es cuando ya se negocian títulos de segunda mano. La mayoría de ese mercado que nosotros vemos en la información de las acciones, Apple, Microsoft y otras compañías muy populares, es un mercado secundario. Es decir, que cuando ya la compañía hizo una oferta pública inicial y ya se vendieron las acciones, no significa que no se puedan comprar. Se compran en un mercado secundario y en ambos casos, ya sea mercado primario o secundario, se accede a ese mercado a través de una firma broker o comisionista. Generalmente se debe revisar que esas compañías hagan parte del mercado bursátil donde se quiere realizar la inversión. Es decir, uno no contacta directamente al mercado bursátil o la bolsa, sino que se revisa que esa compañía broker o comisionista haga parte de esa bolsa. Generalmente las compañías broker están relacionadas con instituciones financieras bancarias. Esto reduce su riesgo. Y también las inversiones colectivas que pueden ser a través de instituciones bancarias y de comisionistas de bolsa que tienen estas opciones de fondos de inversión colectiva donde hay un paquetado en el fondo muchas acciones y cuando se compra parte o una proporción de esta inversión, a la vez se tiene una proporción de todas esas acciones, de tal manera que se es diversificada y a la vez de bajo monto. Por lo tanto, si se es un pequeño inversionista joven que está iniciando en el proceso, lo ideal es invertir o en carteras colectivas de acciones o en ETFs o Exchange Traded Fund con acciones. Las acciones tienen derechos económicos relacionados con la participación de las ganancias y derechos políticos relacionados con participar en la asamblea de accionistas y exigir la veeduría de la información contable de la compañía. Entonces, estas compañías que emiten las acciones tienen estas obligaciones con los tenedores de las acciones. Por lo tanto, nosotros entendemos que las acciones son títulos o instrumentos financieros que representan el capital o la participación patrimonial de los accionistas en la compañía. Las acciones generalmente se dividen en acciones comunes o acciones generales u ordinarias y las acciones preferenciales. Las diferencias entre ambas radican principalmente en los derechos económicos. La acción común tiene derecho a que cuando la asamblea decrete pago de dividendos, es decir, la proporción de las ganancias que se va a repartir, eh, tienen derecho a recibirla, pero la preferencial, las acciones preferenciales y los tenedores de estas acciones preferenciales tienen una prelación. Primero debe pagárseles el dividendo a ellos y con lo que quede es que de lo que quede de las ganancias para repartir, entonces se reparte a los comunes. El sacrificio es que los accionistas preferenciales no tienen derecho a voto, pero sí pueden revisar la información contable de la compañía. La primera, en la historia, la primera edición o emisión de acciones comunes se registró en el año 1602 con la emisión de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Bueno, la inversión en acciones, entonces, se obtiene una rentabilidad en estas inversiones con la plusvalía, que es el incremento que tenga el precio en el tiempo, es decir, se compra a, digamos, 100 unidades monetarias y se vende a 120 después de un año, pues el incremento fue de 20 en el precio. Pero esa no es la única influjo de efectivo, también existen los dividendos.
los cuales no se deben confundir con las utilidades por acción. La compañía tiene ventas en su estado financiero, tiene costos, tiene gastos y en ese estado de resultados al final tiene una ganancia después de pagar impuestos. Resulta que esa utilidad puede retenerse una parte de ella. La junta de socios decide cuánta proporción se va a tener retenida. Lo que quede, entonces se paga a los accionistas preferentes si estos existen y el remanente entonces sería los dividendos comunes a pagar. El dividendo por cada una de las acciones sería la división entre los recursos de las ganancias para repartir en dividendos a los accionistas comunes dividido entre el número de acciones comunes que estén en circulación. También es importante cuando ya se estudia la información de las acciones que cotizan en los mercados de capitales y es cómo se clasifican de acuerdo a su tamaño, a su capitalización. Y por capitalización, aquí en el lado derecho, pueden observarlo, nos referimos a el valor de mercado de la compañía. Esto se obtiene por la multiplicación del número de acciones que estén en circulación por el precio actual al que cotizan. Las compañías más grandes en capitalización en este momento son Apple y Microsoft con valores trillonarios, es decir, más de $1 trillón de capitalización. Eh, entonces, las compañías que tienen una capitalización de más de 10 billones, que se entiende como 10.000 millones de dólares, son 10 billones de dólares, las entendemos como blue chips. Estas son compañías de gran historial, ganancias confiables, reputación, tienen una dominancia en los mercados reales donde ellos participan. Estas las conocemos como big caps o blue chips. Las medianas están en el rango de los 2 billones, o sea, 2.000 millones de dólares, hasta los 10 billones de capitalización. Y las pequeñas o small caps son las que están por debajo de esos 2 o 1.5 millones, miles de millones de dólares. Es decir, menos de 2 billones de dólares la entenderíamos como small caps. Esto ha cambiado mucho en el tiempo, en especial en los años, en los últimos 5 años, porque el valor de las compañías en los mercados está cada vez creciendo más. En los años 80, las compañías Big Caps estaban en la clasificación de lo que hoy se entiende como Small Caps. Vale la pena aclarar que no se debe confundir que una compañía startup es Small Cap, porque hay el concepto de startup es una compañía que lleva 1, 2, 3 años, que está lanzándose, que está abriendo mercado, pero no necesaria, puede que sea pequeña, sí es cierto, pero eh, la small cap puede ser una compañía de 30, 40, 50 años que ha permanecido siendo una compañía pequeña, pero con una posición sólida quizás en el mercado. Cuando ya vemos la información directamente en las páginas de internet, a veces nos confundimos con tanta flujo de información, pero es importante ir de lo general a lo particular. Los índices accionarios son la medición del pulso de cómo le va el mercado. En el lado izquierdo ustedes pueden observar los principales índices bursátiles con los que se cuenta a nivel mundial. Como ven, las banderitas de Estados Unidos tiene los mercados eh, bursátiles de acciones más importantes del mundo. El mundo invierte en acciones a través de la bolsa del NYSE y también la del Nasdaq. Entonces, el índice Dow y el S&P 500 que aparece ahí son los índices más observados. El Dow representa las 30 compañías de mayor capitalización de Estados Unidos que cotizan en la bolsa del NYSE y el S&P 500 es un índice que tiene las 500 compañías más representativas en la industria, es decir, hay todas las industrias diversificadas en esas 500 compañías y es por esto que este es el índice de preferencia a observar. Lo que pase con el índice, es decir, por ejemplo, que suba el índice significa que las 500 compañías en términos generales están subiendo de precio. Cuando las compañías tienden a bajar de precio, el índice entonces baja también. Por lo tanto, los índices bursátiles miden el pulso del mercado. Nasdaq es de acciones de tipo tecnológicas y hay otros índices ahí, pueden observar de los diferentes países, por ejemplo el de España, IBEX 35, Inglaterra, FTSE, en fin, Bovespa de Brasil y demás. En cada país, la bolsa de valores tiene su
principal índice y es por esto que la observación de ese índice es la primera aproximación que debemos hacer para ver cómo está el mercado en general. Cuando ya vemos una compañía, aquí tengo el lado derecho extraído de la página de Yahoo Finance, la compañía Tesla, que tiene como ticker o el mnemotécnico con el cual yo lo identifico en el mercado TSLA. Esto voy a utilizarlo para buscar la compañía en las diferentes páginas de información bursátil que cotiza en Nasdaq, es tecnológica. Este es su precio, $501.000. Esto es el cambio que ha tenido en el día de hoy con respecto al día anterior y este es porcentualmente el cambio. Es decir, en este momento en rojo significa que cayó $26 con 54 centavos hoy hasta el momento en que capturé la imagen respecto al día anterior. Bloomberg también es una buena fuente de información y también se encuentra el ticker de Microsoft, que es una compañía de Estados Unidos que cotiza en el Nasdaq. Este es el nombre de la compañía. El precio siempre aparece en más grande. El cambio que ha tenido, $6 ha caído respecto al día anterior y esto es porcentualmente esa caída de 6.21 respecto al valor del día anterior. Significa una caída hasta ese momento de la captura del 3.98%. Por último, MarketWatch con Apple también. Vean el ticker, que yo debo aprenderme los tickers de mis compañías de Estados Unidos que cotiza en Nasdaq, el precio que ha tenido, lo que ha caído y porcentualmente qué significa esta caída de $8 con 54 centavos. Si ya yo quiero invertir en acciones, yo no tengo que ir a ninguna parte en particular. En este momento todo se puede hacer en línea, tanto la investigación, el estudio, el análisis fundamental y técnico de estas acciones, como acceder al mercado NYSE o Nasdaq o los de las bolsas en particular, la Bolsa de Valores de Colombia, las bolsas bursátiles de Brasil, las de México y los demás países. Se pueden hacer a través de brokers en línea. Por ejemplo, aquí tengo del lado izquierdo de la página de Investopedia, página muy recomendada para información financiera, eh, los brokers más recomendados con las mejores plataformas en línea. Fidelity, Ameritrade, Interactive Brokers, cada uno con su fortaleza. Y del lado derecho también tengo otra lista, pero extraído de la página The Balance, en donde muestra 8 brokers importantes. Esto se asimila mucho a cómo abrir una cuenta con la entidad bancaria que uno tiene, piden la información, piden un depósito, se abre una cuenta, como cuando uno abre una cuenta de ahorro en su entidad bancaria, y accede uno al mercado a través de una plataforma de trading que en videos futuros vamos a aprender a utilizar una como ejemplo. Entonces es importante que cuando uno accede a este mercado lo haga a través de un broker que es altamente recomendado, que ofrece estabilidad, porque como los mercados son tan dinámicos y tan atractivos como vehículo de inversión y obtener rentabilidades, se presta para que existan brokers fraudulentos. Entonces uno elimina ese riesgo eh, haciéndose partícipe de un broker que sea altamente recomendado. Bueno, con eso finalizamos el video. El siguiente es un video relacionado con la utilización de las páginas web para el estudio de las acciones.